Hola amigos, bueno, hoy es 5 de agosto 2024. Muy bien, el tema de hoy es algo que me parece supremamente importante analizarlo aquí, sobre todo el papel que cumplen los abogados defensores, sean públicos o sean privados. Y entonces es la historia de Brian Bank, Estados Unidos, un joven de 16 años, en el que lo acusan de un delito de abuso sexual, condenado, y después de tanto pelear le declaran inocente. Ustedes pueden ir a Netflix y allí encuentran la película, yo la vi ayer, 1 hora y media, interesante para esa reflexión del papel que cumplen los abogados. ¿Por qué las recomendaciones allí en esos asuntos? Entonces, este tiene que ver paralelo a lo que está pasando pues con el tema de ese joven de 14 años en Bogotá que mata a su papá y a su hermanita de 7 años e intentó matar a su madre, que ha sido un tema que allí lo planteé, pero que miren ustedes cómo en Estados Unidos, así a la edad de 16 años como le pasó a este joven, el que delinque como adulto, que pague como adulto, dicen allá. Aquí lo que pasa es que tenemos una legislación pues que está regulada por unas reglas internacionales en pro pues, de los adolescentes, las reglas de Tokio, las reglas de La Habana, lo que les dije por ahí, les comenté, que son fines de protección educativo, pero yo creo que en buena hora esa ley 1098 del 2006 tiene que ya ser revisada, pues a ver unos seminarios en el Congreso, ya como está pasando con el sistema penal acusatorio, con la ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal nuestro, que vienen unas reformas que están tramitándose ya en esta sesión del Congreso que arrancó. Entonces, miremos esto aquí y vamos analizándolo poco a poco. Esta es la historia de Brian Banks, un hombre que estuvo preso acusado por abuso y Brian. de 10 años se comprobó su inocencia gracias a Facebook. Un error o una acusación falsa puede darle un giro drástico a la vida de una persona. Esto fue lo que vivió Banks cuando, en 2002, una compañera de su escuela lo acusó de abuso y fue enviado a prisión. Banks siempre fue deportista, era fanático del fútbol americano y era uno de los más destacados y soñaba con llegar a la NFL. Sin embargo, todo se derrumbó cuando apenas tenía 16 años y su compañera, Juanetta Gibson, lo acusó de abusarla en una escalera vacía en el campus de su colegio. Las autoridades le creyeron a la joven y Brian fue detenido inmediatamente. En el juicio tuvo que elegir entre dos opciones: arriesgarse a ser condenado a 41 años de prisión o aceptar un trato por el que sufriría una pena menor pero admitiendo culpabilidad. Banks aceptó la segunda y pasó 10 años de su vida encarcelado de una manera injusta. Su libertad llegó en 2011, cuando la compañera que lo acusó lo contactó por Facebook y le pidió perdón por lo sucedido. El chat entre Banks y Gibson se hizo viral y se pudo comprobar que la denuncia de la mujer era falsa. Banks fue exonerado en 2012 y 2 años después inició una campaña divulgando su caso para que no le vuelva a suceder a nadie más. En 2018 su historia llegó a los cines con la película Brian Banks, Nunca es tarde, en la que se contó su historia e inocencia. Recuerda que hay más noticias de este tipo en nuestro portal web Unite.com. Bueno, muy bien, este es el preámbulo pues de este caso, pero pues voy a revisar aquí, vamos a mirar lo siguiente. Yo pues investigué más un poco por internet y entonces tenemos lo siguiente, mire, encuentro yo aquí que fue gracias a las redes sociales, un hombre probó su inocencia tras 10 años en prisión. Gracias a un chat y a un video de Facebook, un hombre pudo probar que las acusaciones en su contra eran falsas. Este es el caso pues de la historia de Brian Banks. Fue tan viral que incluso llegó al cine. Todo se remonta al año 2002, cuando Banks fue acusado de violación por una de sus compañeras en el colegio. Brian
para ese momento tenía 16 años y se destacaba por ser uno de los mejores deportistas y jugadores de fútbol americano. Tanto fue su auge que su mayor sueño era llegar a la NFL. Incluso fue contratado por un equipo profesional, pero en el camino a sus sueños, una dramática acusación le cambió radicalmente los planes. Juanetta Gibson declaró que había sido víctima de agresión sexual y que, según su relato, habría sido accedida por Bryan en una de las escaleras de la escuela secundaria Politécnico de Long Beach, donde ambos estudiaban. En el juicio en su contra, el joven deportista, incluso pues no fue juicio porque él no fue a juicio. Aclaremos porque él aceptó fue los cargos. En el juicio en su contra, el joven deportista tuvo que tomar una decisión sobre los delitos que lo implicaban. Tenía dos opciones: negar su culpabilidad y enfrentar un juicio que lo podía condenar a 41 años de prisión, o aceptarla y enfrentar 5 años de prisión y 5 de libertad condicional. Pese a que Banks era inocente, aceptó los cargos por sugerencia de su abogado. Entre comillas, si entras allí ahora mismo, te puedo garantizar que terminarás seleccionando que será un jurado totalmente blanco y que te encontrarás culpable porque tú eres un gran adolescente negro, fueron las palabras de su asesor. Gibson adicionalmente denunció a la escuela por ser un entorno inseguro y recibió una indemnización de 1.3 millones de dólares. Tras casi una década de ser condenado, la inocencia de Banks se pudo comprobar gracias a que Gibson se contactó para ofrecerle disculpas por haberlo acusado falsamente. A través de un chat de Facebook que se hizo viral en Estados Unidos, se pudo demostrar que las acusaciones hacia Banks eran falsas. Posteriormente, la mujer compartió un video en el que se disculpó por lo ocurrido y confirmó que la violación era mentira. La Corte Suprema de Los Ángeles le ordenó que devolviera la cifra de la indemnización, 1.3 millones, y además 1.1 millones de dólares en honorarios. En el 2012, Banks fue absuelto y seguidamente varios equipos de la NFL le ofrecieron trabajar en ellos, pero su desempeño regular lo llevó a retirarse del deporte profesional y ocupar otros puestos. Tras varios meses, Bryan decidió dejar su trabajo en la NFL y comenzar a dar conferencias sobre su experiencia de vida y a concientizar sobre la gravedad de las falsas acusaciones. Su historia llamó la atención de miles de personas, tanto que en el 2018 se estrenó su película Banks Nunca es Tarde, dirigida por Tom Shadyac. Esa fue la que me vi ayer, mejor dicho, en Netflix. Interesante. Pero son varias cosas aquí lo que quiero reflexionar como abogado penalista frente a una situación de esta, porque aquí hay varias cosas. Para empezar, el sistema judicial, sea en cualquier parte del mundo, tiene sus fallas. El joven tenía 16 años, es acusado de un delito que no cometió, un presunto abuso sexual. Pero empezó la falla por los abogados. Esto lo digo aquí con toda franqueza. Miren, yo por eso les dije aquí que es no he tenido más pesadillas soñando que soy defensor público, por fortuna. Porque es que ser defensor público tiene un tema que la gente desconoce. Es tanta la carga de trabajo que tiene que muchas veces pasa el tema en que el abogado defensor público no puede, prácticamente le resulta difícil, por así decirlo, irse hasta un juicio oral con el desgaste que tiene. Pues terminan entonces en el camino por eso cuando van a esas audiencias de imputación de cargos, pues hacen lo que en este caso sucedió. Un joven
de 16 años que ni idea tenía del sistema judicial y es presentado, eso lo vimos, yo lo vi en la película, pues es una cuestión gráfica allí, pero me imagino yo que ubicado en esos zapatos de ese joven, con sus ilusiones de ser un deportista de la NFL, de fútbol americano, y termine condenado pagando, se fue 6 años para la cárcel. Porque la abogada le dijo, no, es que sales, acepte los cargos, allí en ese entonces el juez, por eso hay una cuestión aquí que les aclaro, porque el juez, la abogada, el fiscal, entonces lo acusan de secuestro y de abuso sexual. A secuestro porque había presuntamente llevado a la joven hasta una parte donde la abusó, pero eso descartan, entonces le hacen el ofrecimiento que descarte el secuestro, pero sí deja, acepta los cargos pues por el tema del abuso sexual, pero el juez incluso sí le dijo, usted acepta cargos y usted será un criminal sexual de por vida. Eso es muy terrible. Aceptar los cargos y las implicaciones que tenían, pero la defensa le dijo, no, es que no dura sino unos meses en la cárcel y después usted vuelve otra vez a retornar su vida social. Mentiras. El muchacho terminó pagando 6 años de su vida con todo lo destructivo que es al interior de un centro de rehabilitación en este caso de los adolescentes, porque yo viví esa situación cuando fui 5 años como abogado defensor público en el área de infancia y adolescencia, del problema en esos centros de rehabilitación donde otros jóvenes hasta abusan sexualmente también de los otros. Eso se presenta. Ese maltrato psicológico al interior, hasta causarle incluso hasta la propia muerte. Entonces, un joven que ingrese a un centro de rehabilitación, el que es inocente, que no ha cometido un delito como tal, pues hombre, eso es una cuestión que el Estado debe pensar, pero como no les importa absolutamente nada, simplemente el sistema judicial así se mueve como una bola de nieve, y el uno cumple un rol, el otro cumple el otro, el fiscal una cosa, el juez otra, pero termina ese caso, cada uno se va para su casa y se olvidan del asunto. Hasta ahí, dejaron a ese señor, a ese joven, a ese señor en un sitio de estos, merced pues a todo lo que se le viene el sistema encima. Y un abogado, sea defensor público, sea de confianza, que le diga, no, camine, venga, negociemos. Entonces, como le dijeron a él, o 41 años usted, riesgo de irse a un juicio, o acepte aquí, entonces esto se resuelve rápido, pero mentiras. Él lo hace, salió de la cárcel 5 años y 5 años más estuvo en libertad condicional, y en Estados Unidos sí es una vaina drástica ese custodio que tienen, que le está respirando en la nuca, el grillete que le colocan allí para que no se mueva en ciertas áreas, entonces puede, bueno, hay unas restricciones absolutas y ese joven no puede ni conseguir trabajo, se le cambió el mundo totalmente. Y duró así 10 años sufriendo, pidiendo justicia después. Entonces, ahora viene el tema otro interesante. ¿Qué pasa cuando se condena a una persona de estas? Así, aceptó los cargos y pues hay asuntos de adultos, ley 906, pues que bueno, listo. Cometieron el delito y de pronto pues la situación con un adulto tiene otro procedimiento, digámoslo así, si se ha cometido y está en una situación de flagrancia de delito, para un adulto estoy diciendo. Entonces, se obtienen los beneficios de ley, bueno, listo, pero esa persona es consciente ya, pero dígase, incluso, pues obviamente con la salvedad también para personas que son inocentes, porque no, sea un adolescente o sea un adulto, el que cometa un hecho o que se le denuncie por un hecho que no ha cometido, una conducta punible que no ha cometido, es lo más injusto que puede haber. Que llegue incluso, no hay peor, como lo expliqué por ahí en una horita que estuve analizando acá el otro día, de La miseria del proceso penal, este librito,
que sí que lo recomiendo, y ese le hice un estudio allí sobre la de Francesco Carneluti, tratadista italiano, y entonces las miserias del derecho penal, porque no hay peor cuestión que, como decimos nosotros, que se condene a un inocente, siendo inocente. Pues, como decimos normalmente, ¿no? Pues, no se sabe qué es mejor, si de pronto pues absolver a una persona que es responsable o condenar a uno que es inocente. ¿Qué daño más se hace allí frente a ese equilibrio? Pues en esto lo trabaja muy bien Francesco Carneluti. Pero entonces viene la cuestión siguiente, porque lo que llama potencialmente la atención aquí es un abogado, Justin, que tiene una fundación en defensa de los inocentes. Y entonces él empieza a mandarle cartas desde que está detenido allá en la cárcel, cuando está en el centro de rehabilitación, mandándole cartas diciéndole al abogado que asuma ese caso porque él es inocente. Siempre fue insistente, pero se cansó de escribir y que no obtenía ninguna respuesta. Después de que sale, vuelve otra vez entonces a contactarse con el abogado que hace esta labor social pro defensa de inocentes y pues al principio el abogado le dice, es que mire, hay una situación. Entonces esto también es para analizarlo nosotros como abogados penalistas. Cuando una persona acepta los cargos, si no hay violación a los derechos fundamentales y el juez analiza que está libre y consciente, pues viene la sentencia y asume todas las consecuencias de una sentencia, ya sea en la ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, o en la ley 906 de adultos. Cualquiera de los dos caminos en la aceptación de cargos, por lo menos en la audiencia de imputación, para los infantes y para los adolescentes y para los adultos, porque en los infantes no, en Código de Infancia y Adolescencia no existen preacuerdos, es la aceptación de los cargos, pero por lo menos esa tiene un manejo muy con las reglas de Tokio y de La Habana y de Beijing, pues con fines de protección, educación, como lo está para nosotros aquí en Colombia. Pero ya verán ustedes que en ese caso de Brian es diferente. Allá sí le dan, allá no hay reglas de Tokio, no hay reglas de La Habana, no hay reglas de Beijing, no. Sí, allá la filosofía es, el que cometa un delito como adulto debe responder como adulto. Sea, en este caso, el infante, el adolescente, perdón, de 16 años, y todo el sistema le cae encima. Y ahí las implicaciones, entonces, que tiene el Estado norteamericano, cómo funciona su justicia. Entonces, pero acá, la ley 1098 de 2006 tiene otro manejo muy diferente. Entonces, si se aceptan los cargos allí, pues las penas, como en ese asunto del joven allá en Bogotá, ahora que es un caso emblemático, pues él esperará o afrontará una sanción, no prisión, sanción que va entre 2 a 8 años máximo. Y es una vaina execrable, claro que sí, eso es un homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio también. Pues por supuesto que sí, pero bueno, eso tiene un manejo allí, como les digo yo, que es el juez de conocimiento con funciones de juez del circuito con funciones de conocimiento de adolescentes, conjunto pues con la defensora de familia, con ese informe que presenta para poder entonces evaluar esa situación allí. Pero, como les repito, si acepta los cargos, sea en adolescencia, 1098, o sea en adultos, 10906, pues si no hay violación de derechos fundamentales y ha sido libre y consciente y debidamente asesorado por el abogado, eso no tiene vuelta de hoja. Se va es para la sentencia, ya, en el caso del joven, al juez que le corresponde para imposición de sanción, y si es al adulto, pues para la sentencia condenatoria por parte del juez penal del circuito, con funciones de conocimiento. Entonces, pero, aquí viene el pero. En este asunto de este joven Brian, poderosamente llama la atención que el abogado
pro defensa inocente le dice, mire, si hay una posterior prueba y pues que sea contundente, podemos entonces ir a solicitar al Estado, a la Corte, para que lo declaren inocente. De lo contrario, yo no lo puedo hacer. Y eso se lo advierte y le insiste. El muchacho, muy aburrido, se va y él redacta un habeas corpus, pero se lo niegan. Él está pues pendiente en la libertad condicional y esperando pues que no se pase el tiempo, porque allá en Estados Unidos, y ya después se le venció el tiempo, tanto en detención más lo que está en libertad condicional, ya después eso, ya en firme, ya queda un criminal sexual de por vida. No hay nada que hacer. Y se le cierran totalmente las puertas de la sociedad a esa persona. Entonces, le decía que si de aparecer una prueba posterior que no haya sido analizada en el juicio oral, y le dice el abogado, usted porque aceptó los cargos, si había una prueba de ADN negativa a favor de él, que demostraría entonces en juicio oral que no era responsable de esa presunta violación. Pero el joven fue asesorado por sus abogados y obviamente el muchacho, al ver esa situación tan grave como se la presentan, 41 años se le espera, o más bien aquí arreglemos, le dicen los abogados, por menos tiempo y sale más rápido y no sé qué, y resulta él pues confundido aceptando los cargos. Entonces el abogado sí le dice, pues mire, en ese evento aquí no podemos volver a revivir el juicio otra vez para discutir temas que ya fueron, usted aceptó los cargos. Lo que queda es una prueba sobreviniente, una prueba irrefutable, una prueba pues que realmente haga ver la situación, como por ejemplo dice el abogado, le dice que ella diga que usted realmente no cometió el delito. Y entonces allí interesantemente, pues claro, ya con los años después recibe por el chat, por el Facebook, una solicitud de amistad de esa estudiante que le había hecho los cargos por presunta violación. Él lo acepta todo sorprendido y pues aquí en la película se ve es que hacen un video con un amigo de él de seguros, pero ese video no lo hacen sin el consentimiento de ella, pues lo hacen oculto y pues obviamente el abogado le dice, mire, es que realmente esa prueba no me sirve porque es ilegal. Y claro, tiene pues toda la razón. En ese estado en Long Beach, cada estado tiene su propia regulación jurídica, sus propias normas. En este caso, pues eso no sirve como prueba. A no ser que yo hubiera aceptado voluntariamente hacer así como, por ejemplo, aquí ya que estoy haciendo por video y que haga su retractación o por lo menos diciendo que eso no fue cierto, que eso no fue verdad. Sin embargo, sigue insistiendo el joven que es inocente. Ese chat se hizo viral y ahí entonces de todas maneras se busca al fiscal, le sensibilizan al fiscal para que pues obviamente acompañe la petición del abogado, en este caso pues el de la Fundación de Pro Inocentes, porque elevan entonces la solicitud ante la Corte Marcial para que dejen sin efecto esa sentencia y prospera ciertamente, y eso pues obviamente queda él absuelto de esos presuntos cargos denunciados por esa compañera que había sido falso. Y eso es lo que pues, acabo de leerles, un caso de la vida real que sucedió en Estados Unidos y que me sirve a mí aquí como modelo de ejemplo pues para examinar varias cosas, como les he dicho, el tema de las asesorías de los abogados, que a inicio conoce el caso, la legalización de captura, imputación y la medida de aseguramiento, sea para adolescentes o sea para adultos. Esa figura de si se deja que acepte cargos, las implicaciones que tiene después, porque ya el juez, para imponer
la sentencia en el caso para los adultos se mueve dentro de los cuartos, muy diferente en la figura de los preacuerdos. Por eso se aconseja más bien un preacuerdo posterior, no aceptar los cargos en un asunto de adultos que después lo haga en los preacuerdos. No así en el caso de los adolescentes, porque los adolescentes, si no lo hace allí en esa formulación de imputación, lo puede hacer después en la acusación. Incluso ya ha iniciado el juicio oral, podría un joven, y se me daba la experiencia, la tengo aquí en los 5 años que estuve en infancia y adolescencia, que ya en juicio aceptaban los cargos. Pero es que la implicación aquí ya, como les digo, en infancia y adolescencia, la ley 1098 no existen ni los concursos, allá no. Como en el caso de Bogotá, por ser un tema de concurso agravado, homicidio agravado, perdón, en concurso homogéneo, pero no va a decir que es que la sanción va a ser abultada por esa situación. No, es que allá en la justicia de infancia y adolescencia, el juez que dosifica la pena nada tiene que ver, no se ubica en el tema de los concursos, sino la gravedad de la conducta, si aceptó los cargos, bueno, mira las necesidades, como lo he dicho aquí, he insistido, las necesidades de ese adolescente, las necesidades de la sociedad, y todo en pro pues con esa implicación que tiene de ser una sanción educativa, protectora y retributiva, muy diferente al tema de los adultos. Entonces, eso quería pues explicarlo aquí, tomando como punto de referencia este caso de Brian Banks, porque miren ustedes pues que suele pasar esto en nuestro territorio colombiano, y que esas fallas, como les digo, pueden preverse allí en el permitir que acepte los cargos, o mejor después mirar más adelante, en el caso estoy hablando de los adolescentes, de poderse, si se da cuenta el abogado defensor que realmente está ante un caso en el que puede sacarlo avante, el que puede llegar hasta una solución, pues sobre hacerlo. Eso, y también pues va para el caso de la ley 906 para los adultos, de si es posible irse hasta un juicio oral, como ahora estoy haciendo en este caso del feminicidio agravado tentado, que el fiscal me está llevando por un tema de este señor que está detenido en Bogotá, una situación que se presentó con su pareja sentimental, en convivencia, que para mí, según mi perspectiva, pues es un tema hasta manejable como violencia intrafamiliar. No en ese aspecto. Miren que las fallas serán también de la misma fiscalía, y como en este caso del joven, para el caso de Brian, ni siquiera la fiscalía se tomó la molestia de ir hasta el colegio y verificar que habían unos salones abiertos, que había mucha gente, que si era realmente cierto que la estaba llevando en contra de su voluntad, ella podía haber gritado y advertir la situación del presunto secuestro, pero fue consentido de que ella bajó hasta el sitio donde normalmente los jóvenes se iban a tocar sus partes íntimas, y eso fue lo que pasó. Fue allá y él frenó la situación, no pasó, dejó así y se retira, y entonces ahí es cuando ya ella va y presenta o hace ver que la había violado, una situación completamente que no había sido cierta, pero mire las implicaciones que tiene. Y pues claro, como le dieron una indemnización de 1.3 millones de dólares por la inseguridad en la escuela, eso seguramente ella, lo ve uno en la película, porque es la mamá la que siempre manipula y no permite que ella trate pues de explicar lo que, cuando ya sale lo del Chavo, el Facebook pues, y que la fiscalía con el abogado pro defensa de inocentes empieza a verificar ciertos aspectos allí que en realidad no habían sucedido. Entonces que la fiscalía no hizo su labor, y pues pasa, ¿cómo? Ahora lo tengo yo, 2 policiales que fueron hasta la residencia, que apenas trajo fue los policías oficiales el libro de población, pero ¿y qué pasó con la entrevista de los 2 policiales que sí tuvieron un contacto directo y que debieron haber sido por la fiscalía llevados a juicio oral, en este caso que estoy llevando?
No, ahora me tocó a mí buscar a los policiales. Por fortuna, la versión que me están dando es completamente diferente pues, que yo fui el que lo solicité para ir allá a juicio oral. Entonces, sí, advirtieron en este caso que estoy llevando, pues muchas veces, como en otros temas también, pasa que abogados que le dicen, no, vea, lo mejor es que acepte cargos y vamos mire, a llorar cómo le arreglo esto, y dice, no. Ahí en YouTube tengo el caso de Guido Valderrama Medinillo, un vendedor de Fruber aquí en Cali, en la Galería Santa Elena. Ese caso lo llevé hasta me vinieron acá, porque en ese entonces Telepacífico presentaba un programa en televisión todos los fines de semana que se llamaba Se hará justicia. Entonces yo presenté ese caso y lo llevaron pues a la televisión. Ahí está, puedes consultarlo en mi canal de YouTube, o en YouTube lo puedes buscar. Se hará justicia, capítulo 8, Guido Valderrama Medinillo. Ese caso lo llevé yo, un señor inocente, pero todos los abogados antes de llegar querían era que aceptara los cargos, que eso lo resolvía así pues con una sentencia pues de menor sanción, de menor imposición de pena, etcétera, etcétera. Y llego yo y digo, no, pues esto tiene defensa, vámonos para juicio oral. Y ahí está en YouTube el caso, que lo tengo, búsquenlo por Guido Valderrama Medinillo. Está cuando fuimos hasta el juicio, en YouTube, pues lo explico muy bien y lo presento como un caso donde hay gente inocente, pero que el sistema penal, el sistema judicial, cometen errores, fiscales, jueces, los defensores, de decir, hombre, mire, si estamos en un caso aquí donde podemos llevar esto hasta juicio oral y sacar un mejor provecho, prepárese entonces para los juicios orales, porque allí la clave está en el contrainterrogatorio, como lo he dicho yo. El que sabe contrainterrogar puede tumbar un caso en juicio oral. Entonces, si el sistema se creó, sí, que justicia premial, cuando esto empezó al principio, pues al reformarse el artículo 150 constitucional, para darle entrada pues a la ley 906, y que lo que se quería era que no fueran a juicio sino un 10% y que todo terminara en el camino con justicia premial. Eso es la realidad. Pero resulta que se volteó la torta para otro lado, porque los beneficios que se tenían, por ejemplo, para negociar en caso de delitos sexuales, nada hay que hacer, no se puede negociar, ya lo dijo, y eso pues no permite una negociación, y entonces hay que irse sí o sí hasta un juicio oral a darse la pega. Pues obviamente que ahora en la reforma, como les dije, sobre los preacuerdos que vienen incluyendo ciertas conductas también en las que pues no se ha permitido, y ahora se va a dar la oportunidad, pues por lo menos para que no llegue hasta el juicio oral, si las pruebas son muy contundentes, desde la captura, que uno diga y advierta, hombre, realmente aquí pues esto está complicado, muy difícil para irse a un juicio oral, pues uno evalúa como abogado defensor, uno tiene que examinar bien qué tiene el fiscal desde el principio, pero no aventurarse allí ya de la primera audiencia, venga, si acepte cargo, que esto ya lo resolvemos acá, por quitarse el negocio de encima. Defensores públicos, ¿no? Defensores particulares, igual. Entonces, allí la invitación es precisamente a que revisemos muchas veces el caso que tienes allí presente, porque uno tiene que darle la presunción de inocencia a la persona. Pues sí, que como uno es como el sacerdote, venga, explíqueme, dígame a ver qué fue lo que realmente pasó y por dónde yo puedo ayudarle profesionalmente. Porque si usted me va a mentir, pues la verdad no le puedo ayudar. Habrá que activar una investigación con los técnicos, con mis peritos, con lo que sea, para poder entonces llevar una defensa
calificada, o por lo menos una defensa que sea más robusta que la que tiene el fiscal. Los fiscales están igual de llenos de trabajo y muchas veces se quedan cortos en sus propias investigaciones. Ellos también quieren a veces, venga, negociemos, arreglemos esto aquí, yo no, ¿para qué me voy a ir a juicio? Así está todo el mundo. Esa es la realidad de las cosas. Los que se van a juicio oral y los que hemos visto ahora con el caso de Johnny Rodolfo Leal, el caso del gringo, uno ve, pues hay abogados que, bueno, han ido hasta el juicio oral tratando pues de hacer una defensa técnica bien llevada. Lo digo también de Defensoría Pública, pues saco la cara aquí por Daniel Peña, mi amigo, hizo un trabajo después de que la abogada se retiró y que tuvo sus contratiempos al principio, pero pues que ya el defensor público que llegó le quedaba más complicado enderezar ese tema. A veces nos sucede eso, porque hay abogados que llevan el caso al principio y se va eso hasta acusación y ya van hasta preparatoria, le llegan a uno y venga, pero es que ya va para preparatoria. Y que ahí hizo el otro abogado, su anterior abogado, ¿qué papel cumplió? Entonces, o ya pasó por la preparatoria y le dice, no, es que yo hoy es para juicio. Y digo, uy, pero ya irse a uno a un juicio oral, entonces con lo que ha hecho otro abogado, pues uno lo tiene que pensarlo bien, si hay consistencia y solidez para irse a un juicio oral. Bueno, esto sirve para comenzar esta semana, ya estamos en 7 de agosto, ya ahora el próximo miércoles, y pues yo voy a continuar entonces con estas capacitaciones de justicia penal militar, que ya he empezado por ahí a abrir esa llavecita que tenía cerrada sobre este conocimiento en tema de justicia penal militar, que es importante ahora que ya estamos o están allá en la justicia castrense también bajo esta ley 1407 del 2010, aunque queda todavía un rezago en la ley 522 del 99, pero están dando pues ya trabajando el tema de como el sistema penal acusatorio ley 906. Entonces es bueno esas capacitaciones que yo aquí se las trabaje a ustedes y se las explique para que puedan trabajar o litigar en las 3 áreas del derecho penal colombiano: 906, 1098 y pues la 1407 ahora del 2010. Bueno, espero pues que esto sea motivo de reflexión, mis queridos colegas, amigos.